Mi nombre es Harold Peterson, y hace apenas 3 horas vi a Preston Whitmore III humillarse frente a toda la comunidad artística de Portland. Hace 9 años, este mismo hombre abandonó a mi hija Emily cuando ella estaba arruinada y desesperada. Se burló de su arte, lo llamó pintura de dedos para gente que compra en Target. Le dijo que dejara de soñar y se casara con un contador. Anoche, tuvo el descaro de irrumpir en la exposición conmemorativa de Emily exigiendo la mitad de su fortuna. Me trató como a un anciano despistado que tropezaría con unos papeles legales y le entregaría millones. Se equivocó. Lo dejé hablar. Lo dejé amenazar. Lo dejé llamarme el cartero con suerte frente a más de 200 personas. Y cuando terminó su espectáculo, reproduje la grabación de la última conversación que tuvo con Emily. ¿Sabes qué aprendí sobre la gente engreída? Siempre subestiman a las personas tranquilas, especialmente a las que llevan 9 años planeando su respuesta. Si estás viendo esto, suscríbete y dale like al vídeo. Tengo muchas más historias sobre personas que aprendieron lecciones costosas sobre el respeto. Y créeme, esta historia se pondrá mucho peor para Preston antes de mejorar. Porque Emily no solo me dejó dinero, me dejó la trampa perfecta. Las paredes de mármol de la galería Whitfield brillaban bajo los focos aquella noche de noviembre. Los techos, de más de 6 metros, mostraban las pinturas de Emily. Cada una valía más de lo que yo ganaba en 5 años trabajando en el servicio postal. 200 invitados, vestidos con trajes de diseñador, brindaban con copas de cristal de $80. Yo me mantenía cerca de la pieza central de la exposición, manos trabajadoras, un lienzo de 2,5 metros por casi 2, donde Emily había pintado mis dedos envejecidos sosteniendo su primer pincel. El cartel de precio decía $340,000. Llevaba mi mejor ropa, un polo descolorido de Walmart con mi viejo pin del servicio postal, unos zapatos marrones bien lustrados esa mañana, y mi billetera de cuero gastado que llevaba conmigo desde hacía 15 años, con una foto de Emily guardada dentro. Fue entonces cuando Preston Whitmore III cruzó las puertas de la galería. No había cambiado mucho. El mismo cabello rubio perfectamente peinado, el mismo blazer gris carbón de $800, el mismo Rolex de 15.000 brillando bajo las luces. Afuera lo esperaba su Tesla blanco perla, otro símbolo de estatus de $120,000. Preston escaneó el salón como si le perteneciera. Sus ojos me encontraron, solo, junto a la pintura de Emily. Caminó hacia mí con esa sonrisa arrogante que jamás olvidé. Vaya, vaya, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Si no es el cartero. Varios invitados se giraron. Pude sentir sus miradas, juzgando mi ropa, mi edad, mi lugar entre la élite artística de Portland. Hola, Preston, respondí, con calma. Chasqueó los dedos a un camarero que pasaba. Champaña. De la cara. Luego me miró de arriba abajo. Así que aquí fue a parar todo ese dinero. Bastante lujo para una chica muerta que solía pintar en su cocina. Sentí mis manos tensarse, pero mantuve la voz firme. Emily construyó algo hermoso aquí. Emily construyó esto con mis ideas, replicó él, elevando el tono para que todos escucharan. Yo era su pareja creativa, su musa. La mitad de estos conceptos nacieron en nuestras conversaciones cuando estábamos juntos. Primera mentira. La abandonaste, le dije con serenidad. Tomé un descanso de la relación, corrigió, ajustando los gemelos con sus iniciales. Los artistas jóvenes necesitan espacio para crecer. Yo solo le daba libertad para desarrollar su talento. Segunda mentira. Emily me había contado la verdad. Preston la abandonó el día que ya no pudo pagar sus cenas costosas. Se acercó Margaret Walsh, la curadora de la galería. A sus 52 años, imponía respeto en el mundo del arte de Portland. Había conocido a Emily desde sus días más difíciles. Señor Peterson, dijo con una sonrisa cálida. Emily hablaba de usted constantemente. Le atribuía haberle enseñado el valor del trabajo honesto. La sonrisa de Preston se tensó. ¿Y ustedes? Margaret Walsh.
Administro el patrimonio artístico de Emily. Ella se volvió hacia mí. Emily dejó instrucciones muy específicas antes de fallecer. Quiso asegurarse de que su legado permaneciera en las manos correctas. Preston dio un paso más cerca, bajando la voz a lo que probablemente creía un tono amenazante. Viejo, déjame explicarte algo. Emily y yo estábamos casados de hecho según las leyes del estado de Oregón. Eso me da derecho legal a reclamar el 50% de su patrimonio. Lo miré tranquilamente. ¿Eso te lo dijo tu abogado? Mi equipo legal lo investigó a fondo, respondió, mostrando su teléfono con una lista de contactos llena de abogados caros. Mañana mismo presentaremos la demanda, a menos que lleguemos a un acuerdo esta noche. Las cejas de Margaret se arquearon. Señor Whitmore, quizá debería hablar con el abogado del patrimonio de Emily antes de hacer declaraciones. Preston la desestimó con un gesto arrogante. No vine a negociar con empleadas. Vine a hablar con el que toma las decisiones. Me señaló con el dedo. ¿Y ese eres tú, no, cartero? El padre viudo que heredó más dinero del que soñó ver en su vida. La multitud se había agrupado a nuestro alrededor. Oía murmullos, veía teléfonos grabando discretamente. A Preston le encantaba tener público para sus espectáculos. Pero lo que Preston no sabía era que Emily me había enseñado algo esencial sobre los espectáculos. Los mejores siempre guardan la sorpresa más grande para el acto final. Preston señaló las paredes cubiertas de cuadros. Mira a tu alrededor, viejo. Este no es tu mundo. Estas personas, dijo, señalando al público bien vestido, no respetan a los carteros con suerte. Respetan el poder, el dinero, la influencia. En eso tenía razón. No pertenecía a ese mundo. Mi Honda Accord 2016 con 127.000 millas estaba estacionado entre BMW y Mercedes. Mi pensión postal de $1.500 mensuales apenas cubría las cuotas de mi modesta casa. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Preston, su voz resonando en el mármol. Vamos a resolverlo en silencio. 50 y 50. Yo me llevo mis 12,5 millones, tú te quedas con el resto. Nadie se avergüenza. Un hombre de cabello plateado se acercó para escuchar. Su placa decía Dr. Richard Hayes, uno de los coleccionistas de arte más importantes de Portland. ¿Y si me niego? Pregunté. La sonrisa de Preston se ensanchó. Entonces mi equipo legal presentará documentos alegando que el patrimonio de Emily se construyó sobre conceptos que desarrollamos juntos. Llevaremos esto a juicio durante años. Cada detalle íntimo de su vida se volverá público. Sentí un nudo en el estómago al imaginar la memoria de mi hija convertida en un arma legal. Cuestionaremos su salud mental al redactar el testamento, prosiguió Preston. Una joven afligida por la muerte de su madre, tomando decisiones irracionales al excluir al hombre que la amaba. Los jueces se conmueven con ese tipo de historias. Margaret intervino. Señor Whitmore, ¿eso es? Cállese, interrumpió él con rudeza. Esto es asunto de familia. Se giró hacia mí. Porque eso éramos Emily y yo, familia. Durante 2 años construimos sueños juntos. Yo la apoyé emocional, financiera y creativamente. Tercera mentira. Emily lo había mantenido a él con su salario de camarera, pagando sus caprichos caros. Esos sueños murieron cuando te fuiste, le dije. No me fui, replicó. Tomé una decisión estratégica para buscar nuevas oportunidades mientras Emily encontraba su voz artística. Miró su Rolex. Mira, no tengo toda la noche para explicarle las complejidades de una relación a alguien que repartió cartas durante 40 años. La frase dolió, porque tenía algo de verdad. Había entregado correo durante 40 años. Había vivido en la misma casa modesta, comprado en el mismo Walmart y conducido autos usados toda mi vida adulta. Preston provenía de un mundo de fondos fiduciarios, clubes de campo, colegios privados y conexiones familiares. El Dr. Hayes carraspeó con elegancia antes de hablar. Disculpe,
pero conocí bastante bien a Emily. Y nunca la escuché mencionar a usted, señor Whitmore. La expresión confiada de Preston se quebró por un instante. Ella protegía nuestra privacidad. Emily entendía que la posición social de mi familia requería discreción respecto a nuestra relación. ¿La posición social de su familia?, preguntó el doctor Hayes, alzando una ceja. La fortuna textil de los Whitmore, entre otras, dijo Preston con orgullo, como si pronunciara un título nobiliario. Observé aquel intercambio con una comprensión que iba creciendo dentro de mí. Preston no solo estaba detrás del dinero de Emily, lo necesitaba. Su apellido podía abrirle puertas, sí, pero el éxito real de Emily lo había dejado a él como un fracasado en comparación. Señor Peterson, intervino Margaret con tono suave, quizás deberíamos continuar esta conversación en mi oficina. Preston se interpuso entre ambos. Nada de reuniones privadas. Nada de negociaciones a puerta cerrada. Vamos a resolver esto aquí, ahora, frente a testigos. Hizo un gesto amplio hacia la multitud que se había congregado. Estas personas representan a la comunidad artística de Portland. Tienen derecho a saber cómo se manejará el patrimonio de Emily Peterson. Intentaba presionarme usando al público. Pero entonces me di cuenta de algo más. Cada amante del arte, cada dueño de galería y cada coleccionista presente esa noche respetaban profundamente a Emily. Habían sido testigos de cómo una mesera con talento se transformó en una de las artistas contemporáneas más admiradas de Oregón. Y ahora estaban viendo a Preston intentar apropiarse del crédito por su éxito. ¿Quieres hacerlo en público?, pregunté. Por supuesto, dijo, alzando el mentón. Total transparencia. No tengo nada que ocultar sobre mi relación con Emily ni sobre mis legítimos derechos a su herencia. Margaret me miró y me hizo un leve gesto, casi imperceptible. Detrás de Preston noté que alguien acababa de llegar, James Mitchell, el abogado del patrimonio de Emily. Llevaba su maletín de cuero negro en la mano y se quedó de pie junto a la entrada, observando. Las piezas que Emily había preparado 9 años atrás empezaban, por fin, a encajar. Pero Preston seguía hablando, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba cavaba su tumba un poco más. Dejemos algo claro, señor Peterson, dijo con voz firme. Emily me amaba. Construyó este imperio pensando en nuestro futuro juntos. Cada pintura en estas paredes contiene fragmentos de conversaciones que compartimos, sueños que creamos lado a lado. Cuarta mentira. Y esa sería la más costosa de todas. Porque lo que Preston no sabía era que Emily había grabado varias de esas conversaciones y yo tenía cada una de ellas. Preston sacó su teléfono y empezó a deslizar fotos. Ya que hablamos de transparencia, permítanme mostrarles una prueba de mi relación con Emily. Levantó la pantalla. Se veía una foto de él con Emily en lo que parecía un restaurante caro. Emily sonreía, pero su expresión estaba tensa, incómoda. Cena en Leernadan, Nueva York. Febrero de 2019. Volé a Emily para celebrar su primera exposición. Giró el teléfono hacia el público. ¿Esto les parece una relación casual? El doctor Hayes se inclinó para mirar. Sin duda es Emily, dijo, aunque parece algo forzada. Preston no lo dejó terminar. Estaba feliz. Feliz porque yo creí en su talento cuando nadie más lo hizo. El rostro de Margaret se endureció. Señor Whitmore, fui la curadora de Emily desde el principio. Jamás la escuché mencionarlo. Por supuesto, interrumpió Preston. Emily entendía los límites profesionales. No mezclaba su vida personal con su entorno laboral. Y fue entonces cuando noté algo en la foto. Emily llevaba un suéter de manga larga, pero en su muñeca se asomaba el borde de un moretón. Recordé aquella semana. Emily me había llamado llorando, diciendo que había tropezado en las escaleras del apartamento de Preston. Ahora entendía lo que realmente había pasado. James Mitchell se acercó al grupo, mostrando en su solapa la insignia de abogado. Disculpen, caballeros, dijo con voz tranquila.
Soy James Mitchell, el abogado del patrimonio de Emily Peterson. No pude evitar escuchar parte de la conversación. Los ojos de Preston brillaron. Excelente. Llegas justo a tiempo. Puedes ahorrarnos problemas explicando la situación legal. Las leyes de matrimonio de hecho de Oregón aplican perfectamente a mi caso con Emily. James abrió su maletín y sacó una carpeta manila. Señor Whitmore, lo estaba esperando. Emily fue muy específica sobre la posibilidad de que ocurriera exactamente este escenario. Perfecto, dijo Preston con aire triunfal. Entonces sabes que tengo un reclamo legítimo. En realidad, respondió James con cautela, Emily anticipó que alguien podría intentar declararse su pareja legal. Por eso dejó instrucciones detalladas sobre cómo manejar una reclamación de ese tipo. La seguridad de Preston vaciló por primera vez. ¿Qué tipo de instrucciones? James me miró un segundo y luego volvió hacia él. Exigía que cualquier reclamo se respaldara con pruebas sólidas, registros financieros compartidos, contratos de arrendamiento con ambos nombres, cuentas bancarias conjuntas, ese tipo de documentación. Puedo proporcionar todo eso, dijo Preston rápidamente. ¿De verdad puede? Preguntó James, con una calma casi cortante. Porque los registros de Emily muestran que durante toda su relación ella pagó por todo, restaurantes, viajes, incluso su alquiler cuando usted estaba sin trabajo. El público había crecido. Conté al menos 30 personas escuchando atentamente. Y Preston se dio cuenta de que estaba actuando frente a un auditorio mucho más grande de lo que había planeado. Emily insistía en pagar, dijo a la defensiva. Tenía problemas de confianza con el dinero. Yo solo intentaba enseñarle independencia financiera. Quinta mentira. Y por la expresión de James, supe que él también reconocía la falsedad. Señor Whitmore, intervino el Dr. Ayes, yo compré varias de las primeras obras de Emily. En 2019 sus precios eran modestos. Dudo que pudiera costear restaurantes de lujo y viajes. La mandíbula de Preston se tensó. Era más exitosa de lo que aparentaba. Emily prefería parecer humilde, pero sabía cuánto valía su arte. Eso no es cierto, replicó Margaret con firmeza. Emily pasó dificultades económicas durante 2019. Trabajó turnos dobles en el restaurante para poder comprar sus materiales. No sabes de lo que hablas, espetó Preston. Emily me contaba cosas que jamás compartió con sus empleadas. ¿Cómo? ¿Cómo qué cosas? Preguntó James en voz baja. Preston dudó un segundo. Cosas personales. Conversaciones privadas entre dos personas que se amaban. Lo vi tambalear, atrapado en su propia red de mentiras. El silencio se apoderó del salón. Todos escuchaban. Señor Whitmore, dije con calma, si tanto amaba a Emily, ¿por qué no asistió a su funeral? La pregunta cayó como un golpe seco. El rostro de Preston se tiñó de rojo. Estaba fuera del país por negocios. No pude regresar a tiempo. Los ojos de Margaret se abrieron con sorpresa. El funeral de Emily se anunció con 2 semanas de anticipación. Fue publicado en Oregon Art Monthly. El Portland Tribune le dedicó una nota completa. No leo la prensa local, murmuró Preston. Pero si usas redes sociales, observó el Dr. Ayes. Porque fue así como te enteraste del valor de su herencia, ¿cierto? La compostura de Preston empezaba a resquebrajarse. Me enteré de su muerte por amigos en común que pensaron que debía saberlo. ¿Qué amigos? Preguntó James, con el bolígrafo listo sobre su cuaderno. No tengo por qué darte información personal. Sí debes hacerlo, replicó James, imperturbable, si deseas reclamar estatus de pareja legal. El tribunal requerirá testigos de carácter que puedan declarar sobre su relación. Preston miró alrededor. Por primera vez esa noche, comprendió que estaba rodeado por personas que de verdad conocían a Emily, personas capaces de contradecir cada una de sus mentiras. Esto es absurdo, dijo, alzando la voz. No tengo por qué demostrar mi amor por Emily ante un grupo de desconocidos.
No somos desconocidos, respondió Margaret con firmeza. Somos los amigos y colegas de Emily. Gente que la vio construir esta galería desde la nada. Personas que conocían su verdadera historia, añadió el doctor Hayes con firmeza. Los ojos de Preston saltaron de un rostro a otro, buscando apoyo. No encontró ninguno. Hasta que su mirada se detuvo en mí. Tú, dijo, señalándome con un dedo perfectamente cuidado. Tú la volviste en mi contra. Le llenaste la cabeza con resentimiento de clase obrera hacia la gente exitosa. La acusación era tan absurda que varias personas del público se rieron abiertamente. Y ahí fue cuando Preston cometió su mayor error de la noche. Decidió atacar no solo a mí, sino todo lo que Emily valoraba de sus raíces. La máscara finalmente se le cayó. El barniz de sofisticación desapareció, dejando al descubierto la arrogancia desnuda que había debajo. ¿Quieres saber la verdad sobre Emily?, dijo, su voz resonando en toda la galería. Estaba avergonzada de esto. Me señaló con desprecio. Avergonzada de haber crecido pobre, de tener un padre que repartió cartas durante 40 años. El público se removió incómodo. Algunos se acercaron más, con el ceño fruncido, pasando del interés al repudio. Emily trabajó duro para escapar de esa mentalidad pueblerina y limitada, continuó Preston, con tono altivo. Sabía que el éxito significaba dejar atrás el pasado, superar las limitaciones de su origen. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. No era ira exactamente, era algo más sereno y peligroso. Ella te llamaba todos los días, dije en voz baja. Preston hizo un gesto despectivo. Llamadas por obligación. Se sentía culpable por su éxito. Es común entre la gente que asciende de clase. El rostro de Margaret se había puesto pálido de indignación. Eso no es cierto. Emily hablaba constantemente de su padre. Lo consideraba su mayor inspiración. ¿Inspiración?, rió Preston con una carcajada amarga. ¿Por enseñarle a conformarse con la mediocridad? ¿Agradecer las obras? Emily triunfó a pesar de su pasado, no gracias a él. James Mitchell, que llevaba toda la conversación tomando notas, levantó la mirada con interés. Señor Whitmore, parece tener opiniones muy firmes sobre la relación de Emily con su padre. Tengo opiniones realistas, corrigió Preston, enderezándose. Emily era brillante. Merecía más que esas llamadas semanales llenas de culpa de alguien que jamás entendió sus ambiciones. El doctor Hayes frunció el ceño. ¿Llamadas semanales? ¿De qué está hablando? De lo mismo de siempre, respondió Preston con fastidio. Cada pocos días, el viejo lo llamaba con alguna crisis o problema que requería la atención de Emily. Su padre era emocionalmente manipulador. Sexta mentira. Y esta revelaba más sobre Preston que todas las anteriores. ¿Cómo sabes tú sobre las llamadas de Emily?, pregunté, mirándolo directamente. Preston dudó. Ella me lo contó. ¿Durante su relación, que terminó hace 9 años? Otra vacilación. Nos mantuvimos en contacto. Emily valoraba mi perspectiva para tomar decisiones importantes. James levantó la mirada de su libreta. ¿Tiene registros de esas conversaciones, señor Whitmore? ¿Registros telefónicos, correos, mensajes? Nuestra comunicación era principalmente verbal, dijo Preston, nervioso. A Emily le gustaban las conversaciones personales, no dejar registros digitales. Margaret dio un paso adelante. Eso es extraño. Emily documentaba todo lo relacionado con su trabajo. Llevaba registros detallados de cada relación profesional. Esto no era trabajo, replicó Preston con rapidez. Era personal, privado. Pero ya era evidente. El público empezaba a ver las grietas en su historia. Cada detalle que decía cambiaba con el siguiente, y las personas con experiencia en negocios sabían reconocer las señales de un mentiroso acorralado. James cerró su cuaderno. Señor Whitmore,
Creo que sería prudente que consultara con su propio abogado antes de presentar reclamos formales. La ley de herencias es compleja y las exigencias de evidencia son muy específicas. No necesito consultar a nadie, replicó Preston con arrogancia. El equipo legal de mi familia ha manejado disputas patrimoniales por montos mucho mayores que 25 millones de dólares. Entonces seguramente le habrán explicado los requisitos de documentación, observó el Dr. Hayes con calma. Registros financieros, testimonios de testigos, evidencia de convivencia. La seguridad de Preston volvió a tambalear. Puedo entregar la documentación que el tribunal necesite, dijo con voz firme, aunque su rostro contaba otra historia. ¿De verdad puedes? Pregunté suavemente. Algo en mi tono lo hizo mirarme con más atención. Por primera vez en toda la noche, notó que yo no me había sorprendido con ninguna de sus declaraciones. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó, con voz tensa. Significa que Emily era muy meticulosa, respondí simplemente. James esbozó una sonrisa leve. Y tenía razón. Emily comprendía la importancia de documentar cada detalle. Los ojos de Preston saltaron entre James y yo. ¿Qué registros? Por ejemplo, estados de cuenta, dijo James con naturalidad. Emily llevaba un control minucioso de sus finanzas, cada gasto, cada ingreso, cada transacción personal. También los registros telefónicos, añadí en voz baja. Emily creía en conservar evidencia de las conversaciones importantes. El rostro de Preston se tornó pálido. Están mintiendo. No tienen nada. Margaret sacó su teléfono del bolsillo. Emily me dio acceso a sus archivos 2 semanas antes de morir, dijo. Me advirtió que podría haber personas intentando atribuirse su éxito. Personas que la abandonaron cuando más los necesitaba, añadió el Dr. Hayes, observando con atención la reacción de Preston. Él miró alrededor, desesperado. Por primera vez esa noche, vi miedo verdadero en sus ojos. No pueden tener registros de hace 9 años, dijo, pero su voz carecía de convicción. Emily guardaba todo, respondí con calma. Cada recibo, cada contrato, cada conversación que tuviera importancia para su futuro. James abrió nuevamente su maletín, incluyendo algunas grabaciones muy interesantes de 2019. Preston se quedó inmóvil. ¿Qué grabaciones? Quizá deberíamos discutir esto en privado, sugirió James. No, replicó Preston enseguida. Nada de charlas privadas. Total transparencia. ¿No es eso lo que todos querían? Lo miré con serenidad. ¿Estás seguro, Preston? Porque lo que Preston aún no sabía era que Emily había grabado su última conversación con él. Aquella en la que le dijo exactamente lo que pensaba de él, de sus sueños y de su futuro. Yo había escuchado esa grabación solo una vez, 9 años atrás, cuando Emily me la mostró entre lágrimas. Ahora había llegado el momento de que él la escuchara también. Preston se irguió, ajustó su blazer y alzó la voz, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Muy bien, tengamos total transparencia, declaró, extendiendo los brazos hacia el público elegante que nos rodeaba. Estas personas merecen saber con quién están tratando realmente. Su voz resonó sobre los pisos de mármol, acallando las conversaciones. Solo la música clásica de fondo seguía sonando, tenue, como un eco distante. Señoras y señores, anunció con teatralidad, Harold Peterson es un cartero jubilado que vive en una casa de 140 metros cuadrados en Beaverton. Conduce un Honda Accord 2016 con cinta adhesiva en los asientos. Compra en Walmart y Costco. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Incluso los desconocidos comprendían que esa humillación pública cruzaba una línea. Emily Peterson fue una artista brillante que construyó un imperio de 25 millones de dólares con talento, esfuerzo y visión de negocios. Se movía entre dueños de galerías, coleccionistas y figuras influyentes del mundo cultural, continuó Preston, dejando que el eco de sus palabras llenara el salón. Ahora pregúntense, ¿a qué mundo creen que realmente pertenecía Emily? El Dr. Hayes frunció el ceño,
visiblemente molesto. Señor Whitmore, no entiendo la relevancia de esto. La relevancia, interrumpió Preston, es que Emily superó sus limitaciones. Entendió que el éxito requiere dejar atrás a quienes te frenan. La voz de Margaret se volvió gélida. Eso es repugnante. Así no se habla de una hija y su padre. Preston giró hacia ella con agresividad. Es la verdad sobre la movilidad social. Emily fue lo bastante inteligente para reconocer que los valores de su padre, esos valores de pueblo pequeño, limitaban su potencial. Su padre la apoyó desde el principio, replicó Margaret con indignación. Su padre apoyaba la mediocridad, escupió Preston. ¿Sabes cuál fue su consejo cuando Emily quiso mudarse a Portland? Preguntó Preston con sarcasmo. Consigue un trabajo estable, con beneficios. ¿Y cuando quiso abrir su galería? Continuó, imitando mi voz. El arte es un buen pasatiempo, pero necesitas un ingreso fijo. Cada palabra me golpeó como un puñetazo. Porque, aunque distorsionadas, contenían fragmentos de verdad. Sí, me había preocupado por la seguridad económica de Emily. Sí, le había sugerido conservar su empleo de mesera mientras construía su carrera artística. Preston vio mi expresión y aprovechó su oportunidad. Esa es la voz del pensamiento limitado, dijo, elevando el tono. La voz de alguien que repartió correo durante 40 años y creyó que eso era éxito. La multitud había crecido aún más. Calculé que unas 50 personas observaban ahora mi humillación pública. Emily me llamaba llorando después de esas conversaciones, añadió Preston, inventando sin pudor. Se sentía atrapada entre el amor por su padre y sus ambiciones. Eso no es verdad, dije con calma. ¿No lo es? Replicó con una sonrisa cruel. Entonces explícame por qué Emily se mudó al otro lado del país para construir su carrera. Explícame por qué nunca te invitó a inauguraciones o reuniones de negocios. Explícame por qué mantuvo su vida personal y profesional completamente separadas. Otro fragmento de verdad torcido hasta convertirse en arma. Emily me había protegido de su mundo profesional. Temía que me sintiera fuera de lugar entre coleccionistas y críticos de arte. Te estaba protegiendo, intervino Margaret con voz firme. Emily sabía que a su padre no le gustaban las grandes reuniones sociales. Se estaba protegiendo a sí misma, corrigió Preston con desdén. De la vergüenza de explicar por qué una artista sofisticada tenía un padre que solo podía hablar de rutas postales y planes de pensión. La crueldad en su voz dejó sin aliento a más de uno. Varios invitados retrocedieron, incómodos ante el veneno que desprendía. James Mitchell levantó la vista de su libreta. Señor Whitmore, estos ataques personales parecen innecesarios para una discusión sobre herencia. Son necesarios, respondió Preston. Sirven para establecer contexto. Emily vivía entre dos mundos, el sofisticado que ella misma construyó y el limitado del que provenía. Yo formaba parte de su mundo sofisticado. Hizo un gesto hacia su ropa cara, su Rolex, su aspecto impecable. Yo entendía sus ambiciones porque las compartía. Hablábamos de arte, de cultura, de estrategia empresarial. Planeábamos exposiciones internacionales y relaciones con coleccionistas de alto nivel. Luego se volvió hacia mí, con evidente desprecio. ¿Y de qué hablaban ustedes dos, señor Peterson? ¿Del clima? ¿De programas de televisión? ¿De las ofertas del supermercado? El silencio fue total. Hasta la música clásica pareció desvanecerse ante la tensión que llenaba el aire. Hablábamos de todo, respondí simplemente. Preston soltó una carcajada amarga. De todo lo que cabe dentro de tu limitada experiencia. Pero Emily necesitaba más que charlas triviales sobre carteros y jubilaciones. El doctor Hayes dio un paso al frente. Señor Whitmore, esto ya ha ido demasiado lejos. Ah, ¿sí? Preston se giró bruscamente hacia él. Porque estoy harto de fingir que la clase social no importa en el mundo del arte. Emily sabía que el éxito requiere conexiones sofisticadas,
conocimiento cultural y posición social. Me señaló con desprecio. Y su padre no podía ofrecerle nada de eso. La voz de Margaret temblaba de ira. Emily amaba profundamente a su padre. Emily se sentía obligada hacia su padre, corrigió Preston. Hay una diferencia entre amor y lealtad impulsada por la culpa. Aquella frase dolió más de lo que quería admitir. Porque, en el fondo, alguna vez me había preguntado si Emily me llamaba por afecto genuino o por deber. Preston lo notó y apretó más la herida. Piénselo, señor Peterson. Si Emily valoraba tanto su opinión, ¿por qué no le pedía consejo para sus decisiones importantes? ¿Por qué no lo incluía en sus reuniones estratégicas o planes financieros? La respuesta me ardía en la garganta. Emily me había protegido de los temas que sabía que no entendería. Ella negociaba, viajaba y cerraba acuerdos internacionales y solo me contaba los resultados. ¿Y por qué no lo llevaba a las inauguraciones o eventos de la industria? Siguió Preston. ¿Por qué lo mantenía al margen del mundo que estaba construyendo? Porque Emily sabía que yo me sentiría incómodo en un salón lleno de extraños adinerados hablando de arte que no comprendía. La voz de Preston subió como una ola antes del rompimiento. Te diré por qué. Porque Emily estaba avergonzada de su origen y planeaba dejarlo atrás por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Emily triunfó a pesar de ti, señor Peterson, remató, no gracias a ti. Fue entonces cuando recordé la lección que Emily me había enseñado. Y la puse en práctica. Preston, dije en voz baja, ¿quieres saber lo que Emily realmente pensaba de ti? Por primera vez esa noche, Preston pareció sorprendido de verdad. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono del bolsillo. Digo exactamente lo que escuchaste. Preston frunció el ceño, confundido. ¿Qué es eso? La voz de Emily, respondí, desplazando el dedo por los archivos. Del 15 de abril de 2019, el día que la dejaste. El rostro de Preston se puso blanco. Eso es imposible. Emily grababa todas sus conversaciones importantes, explicó James Michie con calma. Aprendió ese hábito de su profesor de Derecho Comercial en la Universidad Estatal de Portland. Margaret asintió. Emily me contó que empezó a grabar después de que su primer representante intentó estafarla. Dijo que documentar era la única forma de proteger a los artistas de quienes querían reescribir su historia. No pueden grabar a alguien sin su consentimiento, protestó Preston. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte, aclaró James. Mientras una persona en la conversación esté de acuerdo, la grabación es completamente legal. Encontré el archivo que buscaba. Emily me llamó esa noche, Preston. Me puso la grabación porque necesitaba asegurarse de que no estaba loca. La seguridad de Preston se desmoronó por completo. No te creo. ¿Quieres que la reproduzca? Pregunté con cortesía. La galería quedó en silencio absoluto. Más de 50 personas esperaban la respuesta de Preston. ¿Reproducir qué? Dijo, aunque su voz tembló ligeramente. Tu última conversación con Emily, respondí. Aquella en la que le dejaste claro lo que pensabas de su arte, de sus sueños y de su futuro. Preston miró a su alrededor, desesperado. Esto es absurdo. Aunque existiera una grabación, sería una conversación privada entre dos personas que se amaban. Interesante elección de palabra, observó el Dr. Hayes con ironía. Amaban. Presioné reproducir. La voz de Emily llenó la galería, clara e inconfundible. Preston, necesito saber si vas a volver. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. La voz grabada de Preston respondió, fría y cruel. Por Dios, Emily, mira dónde estás viviendo. Un estudio encima de un restaurante chino. Pintas flores y las vendes por $50 en los mercadillos. El público se removió, incómodo. Ese no era el tono de alguien que había creído en su talento. Tengo 24 años, continuaba el Preston grabado.
Mi familia tiene conexiones en Nueva York, Londres, París. ¿Quieres que tire todo eso por la borda para jugar a la casita con una camarera que cree que pintar con los dedos es arte? Margaret llevó una mano a la boca. Varios invitados se miraron con horror. La voz de Emily, más suave ahora, respondió. Pensé que dijiste que mi trabajo tenía potencial. Dije muchas cosas para hacerte feliz, contestó el Preston grabado. Pero seamos realistas, tu techo está muy bajo. Eres linda, eres dulce, pero no lo bastante sofisticada para los mercados serios del arte. En la galería, Preston se había quedado completamente pálido. Apaga eso, susurró. Pero la grabación siguió. Mi familia se mueve en círculos donde coleccionan Picassos y Palex. Tú pintas cuadros bonitos para gente que compra en Target. ¿Entonces qué estás diciendo?, preguntó Emily en la grabación. Que necesito a alguien que sepa moverse en eventos de alto nivel. Alguien que entienda de historia del arte y referencias culturales. Alguien que no me avergüence en una inauguración. El público de la galería escuchaba con una mezcla visible de asco y repulsión. Eran precisamente el tipo de personas de la alta sociedad que Preston tanto mencionaba, y ahora estaban presenciando cómo uno de los suyos se desmoronaba ante la verdad. En la grabación, el Preston del pasado lanzó su golpe final. Admítelo, Emily. Eres una chica de pueblo que sueña en grande, pero no tienes la educación ni los contactos para competir en los niveles altos. Encuentra a un buen profesor o a un contador y pinta como pasatiempo. La voz de Emily apenas fue un susurro. ¿Y todo lo que planeamos juntos? ¿Planeamos? Yo hablaba, tú escuchabas. Eso no es colaboración. Eso es que yo era amable con mi novia. La grabación terminó. Durante varios segundos, nadie dijo nada. El silencio era tan denso que podía escucharse el zumbido de los focos. Finalmente, el Dr. Hayes habló con serenidad. Bueno, creo que eso deja muy clara la opinión del señor Whitmore sobre el potencial artístico de Emily. Preston miró alrededor con desesperación. Eso fue hace 9 años. La gente dice cosas que no siente cuando las relaciones terminan mal. La voz de Margaret era hielo puro. La llamaste pintura de dedos. Estaba molesto, balbuceó Preston. Dijiste que no era lo bastante sofisticada para los mercados de arte serio, añadió James Mitchell, revisando sus notas. Las relaciones son complicadas, replicó Preston, cada vez más acorralado. Le dijiste que buscara un buen maestro y pintara como pasatiempo, añadí yo, en voz baja. La famosa seguridad de Preston se desmoronó por completo. No entienden el contexto. El contexto, intervino el Dr. Hayes, es que estás de pie en una galería que exhibe $25 millones en las pinturas de dedos que despreciaste. Margaret señaló la obra principal de la exposición. Ese cuadro que llamaste sin valor se vendió por $340.000 el mes pasado. Y su obra está exhibida en el Museo de Arte de Portland, agregó James. Además, fue perfilada en Art in America, continuó el Dr. Hayes. Y el Smithsonian adquirió 2 de sus piezas para su colección permanente. Preston miró alrededor y encontró solo rostros llenos de desprecio. Todo está fuera de contexto, dijo, con la voz quebrada. Los hombres jóvenes decimos tonterías. Vine esta noche para honrar la memoria de Emily. Viniste a reclamar la mitad de su herencia, lo corregí. Porque merezco reconocimiento por mi contribución a su éxito. Margaret soltó una carcajada amarga. ¿Tu contribución? Le dijiste que se rindiera y se casara con un contador. Yo le di apoyo emocional durante sus años formativos, replicó Preston. Le dijiste que no era lo bastante sofisticada para el arte serio, intervino el Dr. Hayes, con voz cortante. Intentaba protegerla de la decepción, respondió Preston a la defensiva. El mundo del arte es brutal. La mayoría de los artistas fracasan. Así que quisiste que fracasara más rápido, observó James, sin levantar la voz. Quise darle expectativas realistas. Intentaste destruir su confianza,
corrigió Margaret. Fue entonces cuando saqué de mi chaqueta un segundo documento. Preston, dije con calma, ¿quieres saber lo que Emily realmente pensaba sobre tu apoyo emocional? Sus ojos se fijaron en la carpeta manila que sostenía, llenos de pavor. ¿Qué es eso? El testamento de Emily, respondí. La parte que habla específicamente de ti. James Mitchell esbozó una sonrisa leve. Señor Peterson, quizá quiera leer esa sección en voz alta. Abrí la carpeta por una página marcada con la letra de Emily. Con respecto a Preston Whitmore III, leí con voz firme, que resonó por toda la galería, lo excluyo expresamente de cualquier herencia, beneficio o reclamación sobre mi patrimonio. Las piernas de Preston parecieron flaquear. El motivo de esta decisión, continué, queda documentado en mis propias palabras. Preston me abandonó cuando más necesitaba apoyo, menospreció mis ambiciones artísticas y trató activamente de convencerme de abandonar mis sueños. Él representa todo aquello contra lo que luché para superarme. El público lo observaba con una mezcla de disgusto y desprecio. Pero yo aún no había terminado. Hay más, dije con serenidad. Porque el testamento de Emily incluía una última cláusula, una que destruiría la credibilidad de Preston para siempre. Leí la siguiente parte. Además, Preston Whitmore III me debe $67.000 en préstamos no pagados durante el periodo de nuestra relación, documentados con recibos y extractos bancarios, los cuales perdono únicamente para asegurar que no exista ninguna conexión legal entre él y mi patrimonio. La mandíbula de Preston cayó abierta. Eso no es cierto. James Mitchell abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. En realidad, sí lo es. Tenemos documentación completa, cuentas de restaurantes, alquileres, reparaciones de coche, compras de ropa, todo pagado por Emily y todo prometido a ser devuelto por usted. Esos no eran préstamos, protestó Preston débilmente. Eran regalos entre personas que estaban en una relación. ¿Tiene pruebas de que fueron regalos? Preguntó James con calma. El rostro de Margaret reflejaba puro asco. Así que no solo la abandonaste emocionalmente, también la robaste. El doctor Ayes negó con la cabeza. $67.000, sacados de los ahorros de una artista que apenas sobrevivía. Ella insistía en pagar, dijo Preston desesperado. Yo intenté cubrir mis gastos, pero Emily quería demostrar su independencia. Séptima mentira. Y el público ya no se la creía. James sacó otro documento. También tenemos los diarios personales de Emily de esa época. Hay entradas detalladas donde menciona haberte prestado dinero para ropa de entrevistas, pagos del coche y depósitos de alquiler. Escribió que lloraba por las noches porque no podía comprar materiales de arte después de pagar tus cuentas, añadió Margaret, en voz baja. El murmullo de la galería se volvió de indignación. Varios sacaron sus teléfonos para grabar la humillación de Preston. Pero lo más interesante, dije, guardando el testamento, es el documento que Emily me pidió entregarte si alguna vez aparecías. Preston me miró con miedo genuino. ¿Qué documento? Saqué un sobretamaño oficio, sellado con la firma de Emily sobre la solapa. Lo escribió el día después de su última conversación contigo, expliqué. Quiso que lo recibieras si algún día intentabas atribuirte su éxito. Preston lo observó como si contuviera una bomba. No quiero leer nada más de los pensamientos privados de Emily. Entonces lo leeré yo, respondí con calma. Rompí el sello y desplegué una sola hoja escrita a mano. Comencé a leer. Preston. Si estás escuchando esta carta, significa que has vuelto para reclamar mérito por logros que tú mismo dijiste que jamás alcanzaría. El rostro de Preston pasó del blanco al gris ceniza. Una vez dijiste que no era lo bastante sofisticada para los mercados de arte. Dijiste que mi trabajo era pintura de dedos para gente que compra en Target. Dijiste que debía buscar un buen profesor y pintar como pasatiempo. El público escuchaba cada palabra de Emily como si viniera del más allá. Pero, sobre todo, dijiste que no tenía la educación ni la formación para competir en niveles de élite. Te equivocaste en eso, Preston.
Pero tenías razón en una cosa. Hice una pausa. El silencio era absoluto. La tensión, palpable. Si necesitaba dejar mi pasado atrás para tener éxito. Pero la parte de mi pasado que debía dejar atrás, eras tú. Margaret se secó las lágrimas. Varios invitados asintieron con emoción. Emily continuaba. Si estás oyendo esto, significa que te enteraste de mi éxito y decidiste que te merecías una parte. Significa que olvidaste tus propias palabras sobre mis limitaciones y mi potencial. Preston buscó con desesperación una salida, pero todos los ojos estaban sobre él. Así que déjame recordarte tu propio consejo, Preston. Tú me dijiste que fuera realista con mi techo. Me dijiste que encontrara a alguien que no me detuviera. Me dijiste que nunca llegaría lejos en los círculos serios del arte. Levanté la vista hacia él antes de leer las últimas líneas. Tomé tu consejo, Preston. Fui realista con mi techo, y lo rompí. Encontré a alguien que no me detuviera, y me casé con mi arte en lugar de con mis limitaciones. Y demostré que las chicas de pueblo con grandes sueños pueden construir imperios que los niños de fortuna solo pueden soñar con reclamar. La galería estalló en aplausos espontáneos. Preston permaneció inmóvil, con la mirada perdida, mientras 200 personas aplaudían la victoria póstuma de Emily sobre su crueldad. Cuando el aplauso se desvaneció, doblé la carta de Emily con cuidado. Preston, dije con serenidad, el abogado del patrimonio de Emily tiene un último documento para ti. James Michey se acercó y le entregó un sobre legal. Esto es una orden de cese y desistimiento, explicó con tono profesional. Cualquier intento futuro de reclamar derechos sobre la herencia, hacer declaraciones públicas sobre el patrimonio de Emily o contactar a su familia resultará en una acción legal inmediata. Las manos de Preston temblaban mientras leía el documento. Además, continuó James, las grabaciones de seguridad de la conversación de esta noche serán enviadas a los medios locales que han solicitado declaraciones sobre la herencia de Emily. Margaret dio un paso al frente. Señor Whitmore, ya no es bienvenido en la Galería Whitfield ni en ninguna de nuestras instituciones asociadas. Informaré a toda la comunidad artística de Portland sobre lo ocurrido esta noche, añadió el Dr. Hayes con frialdad. Su reputación en estos círculos está acabada. Preston miró a su alrededor y encontró únicamente rostros de desprecio. Sus conexiones, su apellido, sus trajes caros y su reloj de lujo, nada de eso importaba ya. Estaba expuesto como lo que Emily había visto 9 años atrás, un depredador que se adjudicaba los logros ajenos. Esto no ha terminado, murmuró débilmente. Sí, respondí con calma, sí ha terminado. 2 guardias de seguridad aparecieron a su lado. Margaret los había llamado en silencio durante su colapso. Señor, dijo uno de ellos con educación, necesitamos que abandone el recinto. Preston se enderezó, ajustó su blazer por última vez, intentando recuperar algo de dignidad. Pero mientras atravesaba la galería, pasando junto a las pinturas de Emily valoradas en millones, bajo la mirada de las 200 personas que habían presenciado su caída, sus hombros se hundieron bajo el peso de una derrota total. El niño de fortuna que había despreciado los sueños de Emily acababa de aprender el precio de subestimar a la gente tranquila con buena memoria. Y yo aún no había terminado con él. A la mañana siguiente, Margaret me llamó con una voz temblorosa de emoción. Harold, necesitas ver el Portland Tribune de hoy. El titular decía, heredero de fondo fiduciario expuesto en confrontación pública en Galería de Arte. Debajo, una foto mostraba a Preston siendo escoltado por guardias fuera de la Galería Whitfield. El artículo citaba a varios testigos, incluido el Dr. Hayes. El comportamiento del señor Whitmore fue deplorable. Intentó atribuirse méritos de obras que él mismo aseguró que jamás tendrían valor. Pero el verdadero golpe vino desde las redes sociales. Margaret me envió capturas de foros de la comunidad artística de Portland. Dueños de galerías compartían el audio de Preston burlándose del trabajo de Emily como pintura de dedos.
Coleccionistas publicaban fotos de la exposición con mensajes sobre la importancia de proteger a los artistas de los depredadores. Y todavía hay más, añadió Margaret. 3 artistas más han salido a la luz afirmando que Preston usó las mismas tácticas con ellas: promesas de apoyo, manipulación emocional y desaparición cuando dejaron de financiar su estilo de vida. 1 hora después, James Michie me llamó con noticias legales. El abogado de la familia Whitmore me contactó esta mañana, me contó. Han retirado todas las reclamaciones sobre la herencia y solicitan evitar más cobertura mediática. Se rió brevemente. Aparentemente, la fortuna textil de los Whitmore no quiere verse asociada con escándalos de abuso emocional. ¿Y los $67.000? Pregunté. Han ofrecido pagarlos íntegros al fondo de becas conmemorativo de Emily, con intereses incluidos. Quieren que esta historia desaparezca por completo. Para la tarde, el impacto había superado los límites de Portland. La revista Art in America publicó un editorial sobre las relaciones abusivas en comunidades de artistas emergentes. El Museo de Arte de Portland emitió un comunicado reafirmando la adquisición de las obras de Emily y condenando los intentos de menospreciar los logros artísticos de las mujeres después de su muerte. Esa misma noche, el Dr. Ayes visitó la galería con más novedades. Su membresía en el Club Cultural de Portland ha sido revocada, informó. 3 puestos en juntas directivas, cancelados. La empresa familiar emitió un comunicado público distanciándose de su conducta personal. Margaret sonrió con amargura. Bien. Los artistas necesitan protección contra quienes usan las relaciones para robarles su mérito creativo. La noticia más satisfactoria llegó 1 semana después. Preston intentó conseguir trabajo en una galería de Nueva York, me contó James mientras tomábamos café. Pero las publicaciones del Círculo Artístico de Portland ya habían llegado hasta Manhattan. Su entrevista duró 15 minutos. Sin embargo, el efecto de todo esto fue mucho más grande que la caída de Preston. El fondo de becas de Emily, establecido con el dinero de su reembolso, recibió donaciones adicionales que superaron los $200.000. Solicitudes de artistas jóvenes inundaron la galería, provenientes de todo el noroeste del Pacífico. Margaret enmarcó la carta de Emily dirigida a Preston y la colgó en el pasillo principal de la galería. Los visitantes se detenían a leerla y muchos dejaban notas inspiradoras sobre la perseverancia frente al desánimo. La voz de Emily está llegando ahora a más artistas de lo que ella jamás imaginó, comentó Margaret. La galería continuó creciendo. Las obras de Emily se valorizaron aún más, mientras museos y coleccionistas reconocían la historia personal detrás de cada pintura. Se organizaron exposiciones junto a otros artistas que habían sido subestimados o rechazados en sus comienzos. Preston, en cambio, desapareció del panorama social de Portland. James escuchó a través de contactos legales que se había mudado a la mansión familiar en Connecticut, intentando reconstruir su reputación en lugares donde la historia de Emily aún no había llegado. Pero Internet es para siempre, me recordó Margaret. Cada vez que alguien busque Preston Whitmore, verá los vídeos de su expulsión de la galería. 6 meses después, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un recorte de periódico de una página social de Connecticut. El titular, heredero local, anuncia su compromiso con hija de familia propietaria de galerías de arte. Adjunta, una nota escrita a mano. Algunas personas nunca aprenden. Le mostré el recorte a Margaret, que soltó una risa amarga. Pobre mujer. Alguien debería advertirle. Probablemente alguien lo hará, respondí. El mundo del arte es más pequeño de lo que Preston imagina. El legado de Emily se volvió más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Su historia inspiró a artistas a documentar sus relaciones, a proteger su trabajo y su independencia. Preston había intentado robarle el mérito, y terminó amplificando su influencia en el mundo entero. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente revele su verdadera naturaleza ante todos. Y a veces, si uno tiene suficiente paciencia, el mundo presta atención. Han pasado 3 años desde aquella noche de noviembre en la Galería Whitfall.
El imperio artístico de Emily sigue creciendo bajo la dirección de Margaret. El fondo de becas ha apoyado ya a 47 artistas emergentes, muchos de los cuales citan la historia de Emily como fuente de inspiración para seguir adelante pese a la adversidad. Yo sigo viviendo en mi modesta casa en Beaverton, y sigo conduciendo mi viejo Honda Accord con cinta adhesiva en los asientos. Pero algo cambió profundamente aquella noche. Aprendí que las personas tranquilas, con buena memoria, pueden ser más poderosas que las voces altisonantes y fugaces. El servicio postal me enseñó paciencia. Emily me enseñó preparación. Y Preston me enseñó que, a veces, la mejor respuesta ante la crueldad es simplemente dejar que alguien se destruya a sí mismo en público. Guardo el testamento y las grabaciones de Emily en una caja de seguridad en el centro, junto con otros documentos que espero no volver a necesitar. Pero, de tanto en tanto, artistas o familiares me contactan para pedirme consejos sobre cómo proteger sus obras de relaciones abusivas. Mi respuesta siempre es la misma: documenta todo. Confía en tus instintos. Y recuerda que quienes de verdad apoyan tu éxito nunca necesitan reclamar crédito por tus logros. Preston nunca volvió a contactarme después de aquella noche. Según las actualizaciones ocasionales de James Michey, se casó con la hija de una familia propietaria de galerías en Connecticut y ahora gestiona su colección. Parece que aprendió a apreciar los logros de los demás sin adjudicárselos. O tal vez, solo aprendió a ser más cuidadoso con quien está grabando la conversación. Visito la tumba de Emily cada domingo. Le cuento las novedades de la galería, las nuevas exposiciones, los becarios que han recibido apoyo gracias a su fondo. Le hablo de los artistas que encontraron valor en su historia. De los depredadores que han sido desenmascarados gracias a las pruebas documentadas. De las pequeñas victorias silenciosas de personas que se negaron a ser subestimadas. Emily siempre creyó que el arte debía transformar a las personas para mejor. Y, al final, su mayor obra maestra no fue una pintura colgada en las paredes de una galería. Fue una lección. La lección de que la fuerza tranquila, la preparación paciente y la memoria larga pueden derrotar una y otra vez a la arrogancia ruidosa. Aquella exposición conmemorativa estaba destinada a celebrar su legado artístico. Pero terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, una prueba de que los valores de pueblo pequeño, el trabajo honesto y la dignidad de la clase trabajadora son más poderosos que los privilegios heredados y la falsa sofisticación social. Preston pensó que estaba tratando con un simple cartero que había tenido suerte al heredar dinero. Se equivocó en eso, igual que se equivocó con el potencial de Emily. Algunos errores cuestan $25 millones. Otros cuestan toda una reputación. Si estás viendo esto, te invito a suscribirte y a contarme desde dónde me ves. Y recuerda algo, nunca subestimes a las personas silenciosas. Por lo general, ya estamos preparando algo.